Recurso extraordinario de revisión. ¿Qué tenemos en torno a él? Recurso de revisión, ¿cuál es su objeto? Subsanar los errores cometidos por el juzgador cuando se den y el hecho aparece probado, pero es contrario a la realidad. Por eso técnicamente su nombre es revisar una actuación en la cual no fue culpa del operador jurídico, sino que sobrevienen esos errores cometidos. Ya lo miramos y lo ampliamos entonces en las causales donde queda perfectamente y diáfanamente demostrado. ¿Cuál es el fundamento del recurso de revisión? Pues como existe ese error que es contrario a la realidad, pues hacer coincidir la decisión del juzgador con la realidad. En otras palabras, fue inducido el operador jurídico, en este caso el fallador, a un error y por lo tanto esa decisión está imbuida en el error. Y se entiende y ha entendido siempre el legislador que obviamente habría que entrar a revisarla. Procede contra todas las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia, de las salas civiles y de familia de tribunales superiores de distrito judicial, de los jueces civiles del circuito, de los jueces civiles municipales y de menores, todo el tema incluido aún el de los laudos arbitrales. Y no procede contra sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada formal, por prosperar una excepción de carácter temporal dilatoria, de las cuales el doctor Hernán Fabio López Blanco habla de la excepción perentoria temporal, ¿no? Que sea cuando el demandado manifiesta la no exigibilidad del derecho material reclamado. Esas sentencias también hacen tránsito a cosa juzgada en el sentido que pueden volverse a interponer y no habría lugar a alegar que ya fue juzgada. Simplemente, pues en un principio se equivoca la parte porque no era exigible, será condenado en costas y todo, pero si pasado el tiempo hay lugar al cumplimiento de la obligación y la parte que le corresponde no lo hace, pues se puede instaurar. Por eso hablamos de cosa juzgada formal. Y aquellas en el que el juzgador se inhibe de fallar. Esta, digamos, también es de sentido común porque si se inhibe de fallar, pues no hay fallo que se va a revisar. Competentes. ¿Quiénes? Cuerpos colegiados también. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación de las mismas sentencias que ellos dicten y las que provengan de tribunales superiores de distrito judicial. Y el Tribunal Superior de Distrito Judicial, los tribunales superiores de Distrito Judicial conocerán de las proferidas por los juzgados del respectivo distrito judicial, o sea, de ahí para abajo. Solo cuerpos colegiados. Las causales. Entonces miremos las causales. Que aparezcan documentos que habían variado la decisión. Bueno, sí. La justicia penal declara falsos los documentos aportados. La declaración de falsos testimonios. La cuarta, el dictamen pericial estar viciado por condenarse al perito por ilícito relacionado directamente con su ejercicio, por declararse que hubo violencia o cohecho al momento de producir el medio de prueba, cuando haya colusión o cualquier maniobra fraudulenta de las partes. Aquí también están legitimados los terceros y pactos que acuerden dos personas con el fin de perjudicar a un tercero que puede ser a la contraparte. La causal séptima maneja 3 eventos, están en una sola pero maneja 3 eventos: indebida representación, falta de notificación y falta de emplazamiento, pues guardan unidad jurídica en el tema de notificaciones, ¿cierto? Que no se hayan saneado, porque si la alegó y fue despachada sin éxito, pues sí cabe el recurso, pero si ya fue saneado, pues no habría lugar. La octava, existir nulidad originada en la sentencia y que no era susceptible del recurso. Y la novena, sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada material, tendríamos que decirle, siempre y cuando el recurrente no se haya podido pronunciar por estar representado por curador ad litem. Entonces es un escenario particular y en el cual enmarca dentro de las causales. Al igual que lo decíamos para el recurso extraordinario de casación, pues son causales, aquí en este caso son 9, son taxativas, por lo tanto hay que promoverlas. El argumento en torno a cuál de ellas
o de ellas se está interponiendo el recurso de revisión. El término para interponer el recurso de revisión, artículo 356, entonces dependerá. Para las causales 1, 6, 8 y 9, pues dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Para las causales 2, 3, 4 y 5, dentro de los 2 años, si ya existe fallo penal, si no, se suspende máximo por 2 años más. Claro, porque ahí dependemos, ya hay una prejudicialidad, ¿cierto? Que se está ventilando, siendo un asunto civil, se está ventilando ante la jurisdicción de lo penal y el juez en lo penal, pues se pronuncia. Si se pronuncia en cuanto a que, ejemplo, el documento es falso y el juez en lo civil se amparó, se apoyó en ese documento para dictar sentencia, pues verá que ahí habría lugar a la revisión, ¿cierto? Porque él fue engañado con un documento que él creyó que estaba dentro del ámbito de la verdad y resulta que el juez penal determinó que se trata de una falsedad. Por eso da ese plazo hasta por 2 años más. Y la causal séptima, que es la que hablábamos y mirábamos en torno a las notificaciones o al régimen de los actos procesales de notificación, los 2 años comenzarán a correr desde que se tenga conocimiento, desde que el perjudicado tenga conocimiento, con un límite máximo hasta de 5 años. Es importante decir que en cuanto a este término para interponer el recurso, ya hay sentencia con cosa juzgada constitucional en el cual se determina que hay lugar al recurso de revisión desde o que se pueda probar que la parte se enteró y desde ese momento en que se enteró está dentro del margen. ¿A qué me refiero? A que dice que el plazo máximo sería con un límite máximo de 5 años y anteriormente cuando se miraba esta disposición en ese carácter literal o exegético se decía, bueno, una sentencia ejecutoriada después de 5 años en Colombia no hay nada que hacer porque obviamente ya pasó el tema de todos los recursos y el que tiene estos plazos más amplios que es el de revisión tiene un límite máximo de 5 años y los jueces entonces a rajatabla decían, computaban los términos y decían, no, qué pena, esa es extemporánea porque ya han pasado más de 5 años después de que quedó en firme. Pues la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho, bueno, hay que tener cuidado porque si se demuestra que la parte se enteró posteriormente de los hechos, pues no podríamos dejar en el escenario judicial que aún con todo que eso se produjo y queda dentro del margen de extemporáneo, pues la sentencia es contraria a la realidad y no habría lugar a revisarla. Y ha ordenado entonces la Corte Constitucional a que se dé curso al recurso de revisión. El trámite. Si la Corte Suprema de Justicia o el tribunal, dependiendo, encuentra reunidos los requisitos, pide el expediente al órgano jurisdiccional. Puede estar pendiente la ejecución de sentencia, entonces requiere copias y de lo necesario para adelantarlo, ¿no? Cuenta con 10 días, de lo contrario, aquí también la consecuencia es que se declarará desierto el recurso. Recibió el expediente, entonces ya ante el cuerpo colegiado. La admite, la inadmite o la rechaza, los 3 eventos, ¿no? La admite y resuelve sobre medidas cautelares si hay lugar. Inadmite, concede 5 días para subsanar, aquí existe la posibilidad de subsanarlo, o la rechaza por términos, o sea, por extemporánea o por falta de legitimación. En el primer escenario, admitida, entonces se corre traslado a los demandados por 5 días, no son procedentes las excepciones previas, digamos que eso ya se ventiló en las instancias, se decretan las pruebas y se fija fecha y hora para la audiencia de práctica de esas pruebas. Y en la audiencia se practican y procedemos a las 2 subsiguientes etapas procesales, que sería la de alegatos y la de sentencia. Y tenemos entonces que en la sentencia, estructurada la sentencia, hay que mirar también con base en cuáles causales prosperó. Las fundadas en las causales 1 al 6 y la 9, vamos dejando por fuera las 7 y 8, ¿cierto? Se invalida la sentencia revisada y se dicta la que en derecho corresponda.
Los numerales 4, 5 y 6 se decretan y se practican las pruebas. Esto es en materia penal que vimos que hay una prejudicialidad. Quedan por fuera la 7 y la 8. Entonces, fundada en la 7, declara nulidad de lo actuado. Y fundada en la causal octava, declara sin valor la sentencia y la devuelve para que se dicte de nuevo. Entonces, dependiendo de las 9 causales, ahí estructura también el régimen de la sentencia. Con base en esto, entonces, dejamos dispuesto lo que tiene que ver con los recursos extraordinarios que nos corresponden, que son el de casación y de revisión, y por ende agotamos todo el temario de la teoría de los actos procesales, los cuales fueron pertinentes de este módulo de la especialización, en los cuales analizamos detalladamente todos, excepto los actos procesales probatorios, porque tienen un microcomponente o una asignatura independiente, autónoma, que allí pues se ve todo ese contexto. El resto, toda la teoría de los actos procesales pues queda referida aquí. Concluyendo sobre este último aspecto de los recursos extraordinarios, ya es un comentario eminentemente personal, en el que yo soy un convencido que el recurso extraordinario de casación en Colombia está mal concebido en cuanto a su alcance. Miren que quien atiende el recurso de casación es el juez en la jurisdicción ordinaria nuestra, o sea, la civil, agraria, comercial y de familia, más versado, el más docto. Pero con todas estas características y formalidades que nosotros vimos, está dispuesto que el recurso de casación, y muchos sostienen con razón, es eminentemente elitista, porque procede en esos eventos particulares que vimos y en tema de prestaciones o pretensiones económicas, pues el monto es supremamente alto, ¿cierto? Solo o arriba de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para concluir o para que hagan la reflexión de que efectivamente a quienes se les puede conceder en Colombia la posibilidad de un recurso de casación. Y les digo que para mí, en mi sentir, está invertido, porque yo considero que estos magistrados, que son los más doctos y los más conocedores en materia civil, agraria, comercial o de familia, deberían estar volcados era para la gente más desfavorecida. Por lo tanto, pues en ese caso encuentro que está totalmente invertido la razón, el fin, el objeto del recurso de casación en Colombia, pero es objeto de una reforma supremamente compleja y estructurada, solo para que lo analice. De esta manera, entonces, agradecerles su atención y quedamos pendientes entonces de terminar el módulo con el respectivo taller al cual nos habíamos referido. Gracias.